Si uno no estudia la historia de la iglesia, los parásitos, los gérmenes, todo lo que se metió, uno no puede entender ni comprender la razón por qué todavía dentro de la iglesia romana todavía existen costumbres, posiciones, costumbres, doctrinas que son la herencia de esos parásitos, de esos gérmenes contaminantes de doctrina falsa que se metieron dentro de la iglesia primitiva. Cuando alguien está en una congregación y quiere dañar la sana doctrina, cuando alguien está dentro de una congregación y no sabe nada y se envanece y quiere ser más que su mentor, quiere ser más que la persona que el Eterno ha puesto para enseñarle, y empieza a distorsionar y a manejar información que no es correcta, estos tienen el espíritu de Himeneo y tienen el espíritu de Alejandro. Hermanos amados, usted ha venido a la casa del Eterno, que es columna y baluarte de la verdad, le dice Pablo a Timoteo. Tienes que enseñar la palabra, tienes que tumbar las herejías. Su mamá fue fiel, pero la importancia del padre para marcar a los hijos. No había circuncidado a Timoteo, no le había dado importancia a la circuncisión, y eso como judío es algo que es imperdonable. Cuando una persona es judío 100% y se ha criado en un hogar judío y que no esté circuncidado, eso es algo para hablar negativamente de esa familia. Había un descuido, había un abandono espiritual. No le dieron importancia al Brit Milá, no le dieron importancia a la circuncisión. ¿Por qué? Porque su papá era una persona que estaba más asimilada a la cultura pagana que a la cultura de la Torá. ¿Quién fue el que circuncidó a Timoteo? Lo circuncidó Pablo, pero ya cuando estaba en una edad adulta, ya cuando tenía más de 20 años, fue que Timoteo fue circuncidado por causa de los judíos. Entonces aquí nosotros estamos viendo una gran disfuncionalidad. Aquí estamos viendo que hay una falla en la casa, en el hogar. ¿Y cuál es la falla? Que su papá no es muy consagrado, que su papá no guarda mucho la Torá. Pero ¿cuál es lo positivo de Timoteo? Que tenía una madre que sí guardaba Torá, que tenía una madre que guardaba el Shabbat, que tenía una madre que era fiel, que tenía una abuela que era fiel, que tenía una abuela que le enseñaba a guardar los mandamientos, que le inculcó valores, que le inculcó principios, y eso salvaguardó moralmente y espiritualmente la vida de Timoteo. ¿Cuántos alaban su nombre? Timoteo viene de un vocablo, lamentablemente el nombre que le colocaron es griego, porque ahí vemos prácticamente marcada la asimilación del papá hacia la cultura pagana. Le colocaron Timoteo, pero prácticamente el nombre de él no es Timoteo en hebreo. Y Timoteo en griego quiere decir el hijo de esto, el que honra a Zeus, o el amado de Zeus, el querido por Zeus, Teus, Deus, Zeus. Timoseus, dice en el griego, Timoteo, Zeus, o sea, el amado o el honrado por Zeus, o latinizado significa el amado de Dios. En hebreo, ¿cómo sería? Abiel, el amado de Elohim. Pero bueno, vamos a seguir trabajando con Timoteo. Ahí vemos prácticamente que parte de su vida estaba marcado por el judaísmo, estaba marcado por una vida moral buena, por su madre, por su abuela, estaba marcado espiritualmente de buenas costumbres, pero por el lado de su papá
había un abandono, había una disfuncionalidad. Y eso es lo que yo quiero resaltar en esta noche. Nosotros somos de acuerdo a lo que aprendemos en casa. Por un lado, heredamos cosas buenas, pero por un lado podemos estar heredando cosas malas que recibimos de nuestros padres. Y aquí entonces podemos ver la personalidad de Timoteo. Timoteo, un muchacho que tuvo problemas en sus emociones, pero un gran héroe en la fe, un ayudante de Pablo, que se transformó primero en su colaborador. Se lo encontró en Listra, se adherió a Pablo, fue fiel a Pablo, estuvo con él en todas las persecuciones, estuvo con él en todos los vejámenes que tuvo Pablo, pero después se transformó en su hijo fiel y en su hijo verdadero, y llegó a ser el pastor de la iglesia de Éfeso. ¿Cuántos alaban el nombre del Eterno? Estoy hablando a grosso modo de un perfil de Timoteo. Timoteo, más o menos, la carta fue escrita en el año 60 después del Mesías. Ni Pablo ni Timoteo conocieron a Yeshua. Ninguno de los dos lo conoció. Pablo probablemente escuchó hablar de él, del Mesías, pero nunca tuvo la oportunidad de conocerlo. Los apóstoles tuvieron la oportunidad de conocer al Mesías. Por eso Pablo dijo: yo soy un apóstol abortivo, porque sin conocerlo, el Eterno me escogió para predicar a los gentiles y me fue revelado su Hijo. Recuerden que la experiencia de Pablo fue una experiencia espiritual. Él no conoció a Yeshua de cerca, no tuvo ninguna relación con Yeshua, no habló ni siquiera con Yeshua personalmente, pero tuvo más revelación que los apóstoles. Lo conoció más, estuvo en el tercer cielo, recibió más revelación, más profundidad de la palabra, sin haber conocido a Yeshua personalmente. Lo conoció más que los apóstoles en su vida espiritual y en su intimidad con el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban su nombre? Qué bonito cuando uno tiene una relación íntima con el Eterno y le conoce. Qué bonito cuando uno tiene una relación íntima con el Señor y le conoce. Hay personas que no le conocen. Hay personas que se emocionan y piensan en lo que Dios les va a dar. O hay personas que vienen simplemente porque quieren llenar o resolver un problema o una necesidad, pero realmente todavía no le conocen. Y como no le conocen, por ende no le respetan, no son santos, no se guardan en santidad, no son fieles, no se congregan, no pagan el precio, porque no le conocen. Una persona que no conoce a Yeshua, en un momento de prueba, en un momento de dificultad, en un momento de crisis, lo abandona, porque no lo conoce. Una persona que no lo conoce, en tiempo de abundancia y de extravagancia, se olvida de él. Una vez que ha conseguido la solución de su problema. Pero aquel que lo conoce, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni ninguna cosa creada, ni arcángeles, ni ángeles, ni querubines, ni lo presente, ni lo futuro, nada lo puede separar del amor hacia el Mesías. Timoteo tampoco conocía a Yeshua, pero era una nueva generación. Es la segunda generación de la iglesia primitiva. Es la segunda generación de la iglesia primitiva. Y el Eterno va escogiendo generaciones. En este tiempo el Eterno también quiere escoger generaciones. No es fácil. No es fácil en este tiempo encontrar Timoteos. Estamos viviendo generaciones que son bastante difíciles, escépticas, apáticas, agnósticas, generaciones contaminadas por la inmoralidad, por el mundo, por tanto deleite, por tantas cosas que afuera le llaman la atención a un joven. No es fácil en este tiempo que un joven
o un creyente ame al Señor como lo amó Timoteo o como lo amó Pablo en aquel entonces. En aquel entonces era la idolatría, en aquel entonces el problema eran las filosofías, la idolatría, las filosofías griegas, el politeísmo, todo eso llamaba la atención. Cuando aparecía una filosofía, cuando aparecía una doctrina, todo el mundo se interesaba porque tenían deseo de conocer. Había un deseo de conocer algo filosófico, algo diferente, algo religioso. Y el mundo de entonces estaba plagado de muchas deidades, de muchos cultos, de muchas doctrinas, de muchas filosofías. Y el judaísmo, entre esas, era una religión que llamaba la atención. Y ahora aparece el judaísmo mesiánico, ahora aparece Yeshua, una figura que es interesante. Y el Eterno escoge un joven llamado Timoteo, lo escoge para ser la segunda generación de creyentes que van a marcar la historia de la iglesia. Prácticamente un joven que va a ser el pilar fundamental en la historia de la iglesia. Un joven llamado Timoteo. Pero cuando el Eterno lo llama a uno, si uno sabe si el Eterno le cuenta a uno todo lo que le va a pasar a uno, yo creo que uno no acepta el llamado. Si uno no estudia la historia de la iglesia, los parásitos, los gérmenes, todo lo que se metió, uno no puede entender ni comprender la razón por qué todavía dentro de la iglesia romana todavía existen costumbres, posiciones, costumbres, doctrinas que son la herencia de esos parásitos, de esos gérmenes contaminantes de doctrina falsa que se metieron dentro de la iglesia primitiva. Cuando alguien está en una congregación y quiere dañar la sana doctrina, cuando alguien está dentro de una congregación y no sabe nada y se envanece y quiere ser más que su mentor, quiere ser más que la persona que el Eterno ha puesto para enseñarle, y empieza a distorsionar y a manejar información que no es correcta, estos tienen el espíritu de Himeneo y tienen el espíritu de Alejandro. Hermanos amados, usted ha venido a la casa del Eterno, que es columna y baluarte de la verdad, le dice Pablo a Timoteo. Tienes que enseñar la palabra, tienes que tumbar las herejías,